Pues nueva rutita por una de las carreteras quizá más salvaje y más virgen que queden en toda la zona sur de la provincia de Ciudad Real y zona norte de la provincia de Jaén. Como veis, la carretera que nos conduce a la Virgen de la Cabeza, que nos lleva por el embalse de Montoro, por Mestanza, hacia Solana del Pino por el puerto de Los Reollos, que ya lo conocemos bastante, y a partir de ahí empieza lo desconocido, que es continuar hacia la Virgen de la Cabeza por la A6178. Un absoluto espectáculo de una carretera infernal que nos conduce al santuario de la Virgen de la Cabeza, que es como poco peculiar y en un entorno espectacular, y de ahí la carretera de las 365 curvas hasta Andújar, y para terminar otra conocida, la A420 desde Marmolejo, como veis toda la ruta hasta Cardeña y vuelta por Fuencaliente. Como os decía, carretera conocida, nos adentramos en los límites del Valle de Alcudia por Mestanza. Atravesamos el embalse de Montoro, que está en un estado bastante preocupante, con los niveles por debajo o a la altura del antiguo dique, y nos regalamos el puerto de Los Reollos. Una pena, porque la carretera empieza a estar ya más deteriorada de lo deseable para ir confiado en la moto. Hay que ir con mucho cuidado, aunque el trazado y el entorno siguen siendo espectaculares. Ya le echa moral aquí el amigo, y eso que veis al fondo es la sierra en la que nos vamos a adentrar una vez que rebasemos el habitual punto donde giramos hacia Solanilla del Tamaral. Nos adentraremos en todo el corazón, en la parte más virgen y más espectacular de Sierra Madrona. Bordeamos Solana del Pino, pasamos el cruce de Solana del Pino, continuamos hacia el sur, y una vez rebasado el cruce de Solanilla del Tamaral nos adentramos en esta carretera CR500, y bueno, no está especialmente impracticable, no hay agujeros, no hay socavones, pero bastante irregular, con grava, así que no te queda más remedio que relajarte, ir con mucha precaución y disfrutar de esta maravilla de paisaje. Río Robledillo, y continuamos por ascendiendo el puerto de Madrona. Os garantizo que la carretera compensa, no está tan mal, dentro de que hay que ir con mucho cuidado, además están en reparaciones, es perfectamente transitable y el entorno lo merece. Ascenso al puerto de Madrona. Ahí veis cómo asiento con la cabeza al operario de carreteras. Y bueno, pues ya veis que están ensanchando la plataforma de la carretera, supongo y espero que para reasfaltar. En todo lo alto de la sierra coronamos el puerto para ya iniciar el descenso y el recorrido de una zona de altiplano. Ya veis como aquí todavía ha llovido bastante y hay agua. Corre el agua en la parte alta de la sierra. Y como os digo, iniciamos un pequeño descenso a una zona de altiplano en busca de la provincia, de la zona limítrofe a la provincia de Jaén. Y aquí volvemos a una carretera de los años 60, porque esto es una carretera de los años 60. Igualmente también transitable, aunque aquí sí hay alguna zona completamente descarnada y que hay que ir con mucho cuidado, pero la mayoría es como lo veis.
aunque bueno, ya veis, el paisaje que recorres es absolutamente salvaje, pero incluso hasta las vallas esas laterales que veis son de las carreteras de los años 60. Como veis, en algunas zonas empeora algo más, pero ya os digo, es perfectamente transitable y vas relajado disfrutando de esta maravilla. Te puedes encontrar, eso sí, hay que ir también con cuidado, porque te puedes encontrar, aparte del típico coche de la gente de la zona que va relajada pensando que no hay tráfico, te puedes encontrar cualquier animal. En mi caso lo que llegué a ver fue un zorro que se paseó por la carretera delante de mí todo tranquilo. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, merece mucho la pena comulgar con este tipo de carreteras por disfrutar de estos entornos. Nos vamos aproximando ya a la zona de la Virgen de la Cabeza y disfrutamos del primero de los miradores en los que merece la pena dedicar 10 minutillos para verlo. Mirador del Tamujar, donde podemos observar desde Sierra Magina a distintas formaciones de la provincia de Jaén. Ese bloque que se ve al fondo más alto es Sierra Magina, que es una zona de Jaén también espectacular. Retomamos carretera, ya parece que un poquito mejor, la parte final hasta la Virgen de la Cabeza, hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza, mejora bastante, aunque bueno, ya veis que por la anchura y demás no merece la pena complicarse, hay que disfrutar. Y siguiente mirador ya justo antes del santuario al que hay que detenerse. El mirador de Mingo Ramos, que nos ofrece igual toda una vista de la sierra que hemos dejado atrás, todo un espectáculo. Y ahora veréis al frente como ya nos enseña el santuario de la Virgen de la Cabeza. Tramo final hasta el santuario, con una carreterita ya en buen estado, con curvas muy cerradas, con un paisaje mediterráneo lleno de formaciones de rocas tipo así como graníticas, o ya lo veis, un espectáculo. Esta parte final con muy buen asfalto, muy estrecha, así que hay que tener mucho cuidado con los vehículos de frente, pero ya os digo, merece muchísimo la pena. Y llegamos al mismo cruce que está perfectamente visible en la A6178. Lo veis sin problema, no hay riesgo de que os lo tragáis si venís desde la provincia de Ciudad Real. Y el acceso a lo que es el poblado y al santuario arriba. Todo esto que estáis viendo son casas de hermandad del santuario. Esta virgen, la romería de esta virgen es una romería con muchísima tradición y la inmensísima mayoría son casas de hermandad. Y aquí tenéis el espectacular acceso a la zona del santuario. El santuario es una construcción en la que te puede generar sensaciones encontradas dependiendo de lo que te fijes, pero lo que es indudable es que el entorno y la espectacularidad merece muchísimo la visita.
impresionante, monumental, tanto lo que es el propio santuario como el entorno. No os podéis hacer una idea lo bonito y las vistas que hay desde el santuario. Muy peculiar la construcción, aprovechando un gran peñón, un gran peñasco que hay en lo alto de una loma. Y mirad lo que os decía, la mayoría son normalmente, de hecho ahora entre semana no hay casi nadie, y son casas de hermandad en su mayoría. Si vais a visitarlo en fin de semana, seguramente esté bastante concurrido, y más en esta época del año. Y os recomendaría que os asegurarais de la fecha en la que es la romería, tanto si queréis conocerla como si queréis evitar la aglomeración de gente y no coincidir con ella. Y finalizada la primera parte de esta rutita, seguimos, que nos queda tela que cortar, porque ahora nos vamos a dirigir hacia la localidad de Andújar, recorriendo la A6177. Ahí veis nuevamente el poblado con todas las casas, la verdad es que está inmaculado. Y como os digo, iniciamos la carretera de descenso, en este caso en su mayoría en buen estado, pero con una sucesión de curvas impresionante. Es una tras otra, y hay que ir, ya veis, hay que ir con muchísimo cuidado. Carretera para llevar el ritmillo ese divertido, con mucho margen y con mucha prudencia, porque te puedes encontrar vehículos de fondo, porque es una carretera que no conoces. Son carreteras además que cambian mucho en periodo invernal, porque se les abren grietas, tienen grava, en fin. Pero vamos, en general está bastante limpia, y el paisaje que tiene y el entorno que tiene es impresionante. Otro punto curioso y llamativo es el río Jándula, cuando la carretera cruza el entorno del río Jándula. Ya veis qué puente más antiguo, con una pinta de inicios del siglo XX, con el acero remachado, y lo que es el paisaje, el entorno. Ahí tenéis una zona de descanso bastante interesante. Continúa la carretera después del Jándula con mejor asfalto, aunque ahora empeora dentro de un trocito. Seguimos con esas vallas de los años 60 que se conservan, son la verdad que son curiosas, aunque creo que a nivel de seguridad vial regular nada más. Y llegamos a un punto muy interesante para guardar a futuro a recorrer. Este cruce, ese cartel que acabamos de pasar, es una carreterita en concreto que nos lleva al Centenillo, una pequeña pista que pasa por el embalse del Encinarejo, como impresionaba en el vídeo, y que la dejo apuntada para el futuro. Con ello llegamos a la localidad de Andújar. Nada más llegar donde llega la carretera es hacer una rotonda y salir a la autovía, a la A4, para muy poquito después, en la salida 329, acceder a Marmolejo y segundo plato fuerte de la ruta. Marmolejo, que ya lo conocéis. Este es el puente del Guadalquivir, que ya lo conocéis de otros ríos, junto a la hidroeléctrica del río Guadalquivir, el balneario de Marmolejo.
Y como lo prometido es deuda y en algún vídeo ya lo prometí, recorremos la A420 en primavera para disfrutar de una carretera de infinitas curvas en muy buen estado y con un paisaje impresionante. Lo que viene ahora en la ruta es la A420, carretera que une Marmolejo con Cardeña, que ya en alguna ocasión prometí recorrerla en primavera, y es lo que vamos a hacer ahora en este sentido. Esta carreterita es una carretera que nos da 1000 posibilidades, que nos permite, como decía, recorrer el Guadalquivir, conocer la presa de la central hidroeléctrica o cosas como esto que veis aquí. El embalse del río Yeguas, el embalse de Martín Gonzalo, la localidad de Montoro. Como veis, zonas espectaculares que en distintas rutas ya os he enseñado y que desde este punto y de la ruta podéis perfectamente dirigir vuestra ruta hacia ellas. Nosotros en este caso nos concentramos en recorrer, como ya os he dicho, en plena primavera, la A420, que era una cosita que teníamos pendiente. Salimos del embalse del río Yeguas y pasamos por una zona de campiña, de olivares bastante breve, y enseguida nos introducimos en el corazón de la A420, en todo lo que es pura Sierra de Cardeña. Carretera que en plena primavera y con este asfalto es un verdadero lujo. Esta sí que sí, sin trampas, sin grava, sin ningún tipo de problema, más allá de la anchura del trazado. Te permite jugar con una moto ligerita y manejable como la mía, a la vez que disfrutas de un paisaje excepcional. Llegamos a la pequeña localidad de Venta del Charco. Es una pequeñita localidad ya muy cerca del municipio de Cardeña, cruzada por el arroyo de Martín Gonzalo. Zona, como veis, completamente de bosque mediterráneo, punto con casas rurales, punto donde podéis ubicar el centro de vuestras rutas, y finalmente llegamos a la localidad de Cardeña, que está muy cerquita, y ya veis qué curioso, qué tipo de típica localidad andaluza, bastante chula. Y con esto ponemos fin a esta rutita, viendo al fondo la localidad de Fuencaliente. Cerramos este bucle. La verdad es que es una ruta espectacular que merece muchísimo la pena, y con lo que me despido hasta la siguiente rutilla. Chao.